Hermanos, uy, no me gusta ese amén, hombre. Dios les bendiga una vez más. Doy la bienvenida a nuestra hermana Jimena. ¿Cuál es el apellido, hermana Jimena? Mejía. La familia de los Mejía de aquí. Familia de Ronaldo, quizás. Dios bendiga a nuestra hermana Jimena Mejía. Ella es miembro de la iglesia Misión Cristiana Elín, ¿sí? De Misión Cristiana Elín. Ella se congrega en la iglesia Misión Cristiana Elín. Así que le damos la bienvenida en esta hora. Pongámonos en pie. Vamos a abrir la Biblia. Capítulo 6 de la carta a los Romanos. Vamos a leer varios versículos de la palabra del Señor. Vamos a leer un aproximado de unos 10 versículos. Vamos a leer desde el verso 12. Cuando ya lo tenga, usted me contesta ahí con amén. Romanos capítulo 6, versículo 12. Hoy este día, hermanos, me siento honrado, alegre, porque Dios le permite a Zaira cumplir un año más. Mi anhelo, hermanos, para la vida de ella es que pueda ser una joven que le sirva al Señor. Ese es mi anhelo, hermano. Aquí las mapas, ¿no me puede poner ahí? Vamos a leer capítulo 6 de la carta a los Romanos, verso 12 en adelante. Dice de la siguiente manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel que forma de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pregunto yo a la iglesia antes de seguir leyendo: ¿hay cosas que usted hacía antes que ahora le dan vergüenza? ¿O las extraña? ¿O le dan ganas de volver allá? Hay cosas que yo quisiera no haberlas hecho, no haberlas cometido, pero como no puede borrar uno el pasado, ahí están, ¿verdad? Y dan pena, hermano. Hay gente que cuenta con lujo de detalles y hasta con nostalgia cuando eran bolos. Y hasta dicen:
me acuerdo de aquellos días. Como que si fuera algo bonito lo que está recordando. Debería darle vergüenza, hermano. Debería darle pena cuando estaba en la cuneta, cuando no era nada, y Dios tuvo misericordia de su vida. No le da vergüenza cosas que usted hizo antes. A mí me da pena, hermano. Sigamos aquí. Oiga esto: porque el fin de ellas es muerte. Y el verso conocido dice, no falta todavía, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buen aplauso al Señor Jesús en esta hora. Y vamos a orar. Hagamos una oración para que nos hable el Señor. Padre maravilloso, en esta tarde, Señor, te doy gracias por el privilegio enorme que me das de compartir tu palabra, de hablar, Señor, a la iglesia, de presentar una palabra al corazón del pueblo. Señor, no van a ser mis palabras, no va a ser, Señor, el lenguaje que use, no va a ser el léxico que use, Señor, lo que hará tocar el corazón de cada uno de nosotros, sino será tu bendita y gloriosa palabra a través de tu Espíritu Santo, penetrando, llenando el corazón de aquellos, Señor, que hoy nos hemos hecho presentes. Te pido que rompas toda cadena del diablo, toda obra de maldad, toda obra de brujería, toda obra de santería, Señor. En esta hora la reprendemos en tu nombre, Jesús, y que en este momento nada, Señor, pueda estorbar el escuchar atentamente tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. En esta tarde, hermanos, fíjese que traigo un tema bien diferente a lo que había planeado hablar. Yo siempre he dicho, hermanos, que Dios obra y hace las cosas como Él quiere. Él es soberano. Y yo quiero en esta tarde, hermano, hablar acerca del tema: marquemos la diferencia. ¿Cómo es el tema? Marquemos la diferencia. Hermanos, la tendencia que se da ahora es que las personas tienen que amoldarse al grupo o a la sociedad o a la gente, hermano, en este preciso momento. La generación, hermanos, que va creciendo en nuestro tiempo es una generación que tiene que entender a lo que Dios le ha llamado. Ahora, hermanos, tengo la oportunidad de hacerle ver, no solamente a usted como anciano, porque no importa la edad que tenemos, amados hermanos, donde quiera que andemos, los hijos de Dios deben marcar la diferencia. No nos debemos comportar como los demás se comportan, no debemos hablar como los demás hablan, no debemos de vestirnos como los demás se visten, porque somos llamados a ser diferentes, porque la palabra del Señor dice, amados hermanos, que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable, que antes vivíamos bajo el régimen de Satanás, pero ahora estamos bajo la gracia gloriosa de Jesús de Nazaret, que nos ha salvado y nos ha traído a un mundo diferente, amados hermanos. Mire, a lo que yo quiero llegar en pocas palabras en esta noche, a que seamos diferentes, a que seamos distintos a los demás. Hermanos, tenemos que marcar la diferencia. Se tiene que echar de ver que nosotros somos hijos
de Dios, amados hermanos, porque lamentablemente en mucha gente no actúa como verdadero hijo de Dios, no actúa como que si fuera un digno representante o un digno embajador del reino del Rey de Reyes, amados hermanos. Hermanos, marquemos la diferencia. Hagamos historia aquí en Sitio Grande. Es tiempo, hermanos, de marcar una diferencia con los demás. La generación que Dios busca es la generación, hermanos, que está dispuesta a morir al pecado que ha gobernado en nuestras vidas. El Señor no quiere, hermanos, que nos comportemos, que nos amoldemos como al mundo. Lea conmigo Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Una generación que haga historia es lo que nosotros queremos. ¿Qué dice Romanos 12:1? No, léalo más fuerte, hermano Ronaldo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? ¿A los demás? ¿A los hermanos? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? ¿A los líderes? Porque hay gente que quiere agradar a los demás. ¿Saben usted, hermano, que hay gente que hace lo que los demás dicen para no desagradar al grupo? Que hay gente que hace lo que más dice, lo que todos dicen, para no quedar como un retrógrada. No, la palabra del Señor dice que debemos presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis. Oiga, no os conforméis. La palabra conformar viene de un significado de amoldar. ¿Sabe qué es amoldar, verdad? Es ponerse en un molde. Dice, no os conforméis a este siglo. Y oiga esto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero oiga, hermano, no debemos amoldarnos. No debemos actuar como actúan los demás. No debemos, hermanos, tratar de encajar con el mundo. La palabra de Dios ya nos dice que el mundo no nos conoce, que el mundo nos va a aborrecer. Entonces no tratemos de encajar, hermanos, porque un cristiano no puede encajar en el mundo. Un cristiano no se puede amoldar al mundo. ¿Por qué? Porque ya es alguien diferente, ya es alguien distinto, es alguien, amados hermanos, que ha sido trasladado, ha sido cambiado de la maldición a la bendición, de la muerte a la vida, del infierno al cielo, de estar bajo el dominio del diablo a estar bajo el dominio de Jesús de Nazaret. Entonces no hay que amoldarse. Es lamentable decirlo, pero ahora los cristianos como que quisieran ganar el favor del mundo, como que quisieran caerle bien al mundo, como que anhelaran, hermanos, que el mundo los elogiara, que el mundo les aplaudiera, que el mundo los tratara bien. Yo creo, amados hermanos, que la iglesia y el mundo jamás pueden ir de la mano. El mundo es el mundo, la iglesia es la iglesia. La escogida, la esposa del Cordero, es la iglesia del Señor. Ahora, la voluntad de Dios es que en los versos que acabamos de leer del capítulo 6 de la carta a los Romanos, una carta muy teológica del apóstol Pablo, algunos creen, hermanos, que la carta a los Romanos es una carta, es como un tratado teológico de Pablo a la iglesia, a los romanos. Y al leer la carta a los romanos, uno se entera de que el apóstol Pablo en esta carta le habla, hermano, a tres clases de personas bien marcadas sobre esta tierra. Primero, el apóstol hace referencia a los gentiles, aquellos hermanos que no tienen a Dios.
Si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2, el capítulo 3 de la carta a los romanos, usted se da cuenta que Pablo está dirigiendo su mensaje a los gentiles que no conocen a Dios. Y dice así, mire, dice el apóstol Pablo así, mire, que esto están atestados de que cambiaron el orden natural por el que es contranatural, que cambiaron entre sí, dice Pablo en la carta a los romanos capítulo 1, que cambiaron entre sí la verdad por la mentira, que cambiaron el uso natural y que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Tanto es así que cambiaron, dice, hombre con hombre, mujer con mujer. El mundo, hermano, en el capítulo 1, Pablo le habla a los gentiles que no conocen a Dios y les dice lo que ellos hacen. Ahora a muchos les da miedo decir que todo lo que ellos hacen, que todo lo que la sociedad hace es pecado. Pues la palabra de Dios dice que es pecado, amados hermanos. Pero luego Pablo, hermano, se dirige a los judíos. No se dirige a los gentiles, se dirige a los judíos. En los primeros capítulos se dirige a los gentiles. Gentiles que no tenían a Dios, gentiles que no tenían al Señor. Pero en los capítulos siguientes, hermanos, Pablo se dirige a los judíos, a los que se creían luz de las naciones, a los que se creían, hermanos, la sabiduría caminando. Y es ahí donde a los judíos es que Pablo les dice: vosotros que predicáis que no se debe de hurtas, vosotros que no se debe de comer de los ídolos, comete sacrilegio. Tú que predicas, no te predicas a ti mismo. Fíjense que eso no se lo dice, la gente lo explica a los predicadores de hoy, pero Pablo se lo está diciendo a los judíos, porque los judíos se creían que eran los mejores, los guías ciegos eran ellos. Es decir, esa era la idea de ellos. Pablo les dice a ellos: ustedes dicen que no hay que hacer una cosa, pero la hacen ustedes. O sea, con la boca dicen una cosa, pero con las acciones hacían otra. O sea, con sus palabras dicen una cosa y con sus hechos las niegan. Entonces ahora viene Pablo y se va a dirigir a la iglesia. Pablo se dirige a la iglesia. Primero se dirige a los gentiles sin Dios. Luego se dirige a los judíos, a los que se les había entregado la ley. Y luego se dirige a la iglesia del Señor. A los tres grupos que están sobre esta tierra, Pablo se dirige a ellos. Gentiles, judíos y la iglesia del Señor. Luego del capítulo 6 en adelante, hermano, Pablo se dirige a la iglesia. Y el capítulo 6 habla, hermanos, de muertos al pecado. Que hemos muerto ya al pecado. Cuando uno dice, hermano, muerto, es que una persona ya no tiene vida. Entonces el cristiano o la iglesia o los hijos de Dios, hermanos, hemos muerto al pecado. Eso es lo que Pablo dice, que ya morimos al pecado. Y la pregunta que yo le quiero hacer a la iglesia esta tarde es esta: y si ya hemos muerto al pecado, ¿por qué muchos cristianos viven bajo pecado? Nunca se ha puesto a pensar eso. Pablo dice que ya morimos al pecado, que el pecado ya no nos puede gobernar porque estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Porque nosotros no estamos muertos para Dios, estamos vivos para el Señor. Pero dice Pablo, muertos al pecado. Y me pregunto yo, y yo sé, hermano, que muchas veces parece ofensivo, pero si nosotros hemos muerto al pecado, ¿por qué mucha gente se sigue comportando como que no fueran cristianos, como que no fueran hijos de Dios, como que no fueran hermanos, como que si ya no estuvieran en la luz? ¿Por qué se siguen comportando como se comporta el mundo, amados hermanos, si hemos muerto para el pecado? ¿No será que no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer?
¿No será que la gente da testimonio de nosotros que nos hace falta mucho, que nos hace falta cambiar, que nos hace falta mejorar? Amados hermanos, es tiempo de poner las barbas en remojo y pensar que hay muchas cosas que las tenemos que dejar, no para agradar al mundo, no para agradar a los demás, sino para agradar a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario. Hay muchas cosas que cambiar. La voluntad de Dios es que resucitemos a una vida, amados hermanos, plena con Cristo. Dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Hemos muerto al pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nuestra vida. Hermanos, no podemos actuar como actúa la demás gente. No podemos hablar, no podemos vivir como la demás gente vive. Es tiempo de que marquemos la diferencia. Y que se note, hermano. Y que se vea. No solo en la vestimenta, sino incluso en las acciones, en las palabras. Que se vea que usted es distinto, que yo soy diferente. Qué duro es que cuando vamos en la calle se oye gente diciendo: no, es que fulano de tal dice que es hermano, dice que es cristiano, pero es más pleitito que Barrabás. Pelea con medio mundo. Tiene problemas con los vecinos. Tiene problemas con la familia. Tiene problemas en la iglesia. Donde quiera que va tiene enemigos. A su nombre. Habla como que ya se lo va a comer a uno. A su nombre. Momento. Me le va bajando 3 tonitos ahí. Me le va bajando decibeles al tono, por favor. Que se vea que es distinto. Que se vea que es diferente. Si fuéramos casa por casa a preguntar, ¿qué dirán de nosotros? ¿Qué dirán? Voy a hacer un censo yo también. Voy a hacer una aplicación. Y las preguntas que voy a hacer es: ¿qué tal es el hermano? ¿Es pleitito? Y va a decir el hermano ahí: no, ese hermano es la santidad caminando. No me estén decepcionando, hermano. A su nombre. Y las preguntas no van a ser preguntas complicadas. ¿Y qué tal es el hermano cuando lo buscan para favores? No, rapidito, démosle. Y ya vamos a preguntar: ¿y qué tal es el hermano en la casa? ¿Qué oyen? ¿Qué clase de música se oye en su casa? Puro los temerarios, hermano. Los hermanos Buquis hoy ahí, ¿verdad? El hermano Vicente Fernández. ¿Qué se oye? Y hay gente que dice: a mí no me interesa lo que los demás digan. Le tiene que interesar. Porque cuando el río suena, dice la Biblia. No dice la Biblia, no dice el dicho, ¿verdad? Porque cuando la Biblia suena, pero cuando el río suena, dígalo duro, ¿qué pasa? Piedra lleva. Y no se lo pierdas de todo. Cuando el río viene, no se lo trae piedra, trae basura, trae televisores, viejas noveleras, trae de todo el río, hermano. Gracias, Señor. De todo se lleva. Entonces, no se ofende, hermano. Que hay gente que sale y dice: bien ofensivo el pastor. El pastor lo ofende a uno. El pastor lo daña. ¿Qué lo va a andar dañando, hermano?
No, lo que yo anhelo, lo que yo quiero, todos como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? ¿Cuántos hijos del Rey aquí? ¿Sabe por qué digo esto, hermano? Porque la voluntad de Dios es que resucitemos a una vida plena con Cristo. Hermano, nosotros no somos del montón, no somos uno más. Me rehúso, hermano, me rehúso a creer que voy a ser uno más, que voy a ser uno más en la estadística del mundo evangélico, del mundo cristiano. Me rehúso a creer que voy a ser del montón, me rehúso a creer que voy a ser del común, me rehúso a creer que yo estoy aquí solo por pasar el rato. El Señor no me ha llamado a ser del montón, el Señor no nos ha llamado a ser, amados hermanos, como los demás. El Señor nos ha llamado a marcar diferencia. La presencia de Dios va a ministrar nuestra vida de una manera gloriosa. Por eso me molestan las palabras de Israel, cuando Israel dijo: es que nosotros queremos ser como las demás naciones. Eso me molesta, porque no fueron llamados, no fueron sacados de Egipto para ser como las demás naciones. Fueron sacadas para ser el centro, para ser la luz, para ser la sal de la tierra. Y como ellos no quisieron, ellos se rebelaron, entonces Dios decidió escogernos a nosotros, y a nosotros nos puso como luz, y a nosotros nos puso como sal. En lo que le da sabor a este planeta es la iglesia del Señor. Lo que le da luz a este planeta es la iglesia del Señor. Aleluya. Es tiempo de hacer la diferencia. Es tiempo de marcar historia. No somos uno más. No tenemos que estar simple y sencillamente en una estadística, o simple y sencillamente en un libro de membresía. Somos llamados a más. Somos llamados a ser mucho más de lo que somos. Me duele, y lo voy a decir con tristeza, con dolor, me duele que los cristianos no busquen ser gente diferente a los demás. Me duele cuando los cristianos no quieren marcar historia, cuando los cristianos no quieren ser diferentes, cuando los cristianos se amoldan a los demás. Me duele ver eso, porque no es a eso. Y me duele más cuando los cristianos se amoldan a estar sentados nada más y no hacer nada. No hacer nada, toda la vida lo mismo. ¿Cómo podemos marcar la diferencia? Mire, hermano, yo leí un aproximado de unos 10 versículos. En estos 10 versículos yo quiero sacarle 3 puntos. 3 puntos nomás. Y se los voy a dar rápido para que marquemos, para que hagamos historia, para que marquemos diferencia en este cantón. ¿Cómo podemos marcar diferencia? ¿Cómo podemos hacer historia? Viviendo una vida santa. Lo repito. Punto número 1, viviendo una vida santa. Lo dice el verso 13. Ni tampoco presentéis. ¿Sabe qué es presentar, verdad? Es decir, aquí traigo un presente. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. Usted tiene miembros, ¿verdad? ¿Qué clase de miembros tiene usted? Manos, pies, ojos, nariz, lengua. Algunos todavía tienen dientes, otros ya no. ¿Qué más tiene? Los miembros que tiene usted, ¿qué más tiene? Oído, dedos, codos. No, o no hay codos. ¿Verdad que hay codos? Hay bastantes, dice la hermana. Bastantes hay, dice la hermana. Hay codos, ¿verdad? Rodillas. Usted tiene muchas clases de miembros. Y estos son los miembros externos. Y tiene miembros internos. Fíjate que me he percatado que siempre le damos gracias a Dios por los miembros externos y no le damos gracias a Dios por los miembros internos. Y lo que nos mantiene vivos, aparte de Dios, son los miembros internos. Usted nunca ha dicho: Señor, te doy gracias por mis riñones.
Te doy gracias por mi hígado, por mis pulmones, por el páncreas, por el vaso. No el vaso de la hermana ni el hermano, sino el vaso que tiene, por el corazón, por la vesícula biliar. ¿Usted tiene vesícula biliar? ¿Sabe usted que la vesícula se encarga de la amargura? ¿Usted tiene vesícula biliar? Hasta para regalar. El único animal que no tiene vesícula biliar, ¿sabe cuál es? Las palomas. Sí, ellas no tienen. ¿Sabían ustedes que las palomas, no sé cómo es, palomas, hermano, a la blanca, no tienen autodefensa ellas? Ellas son ariscas y todo, pero no se enojan. Usted no ve unas palomas atacando a alguien. He visto cabros atacando gente. He visto cabros golpeando gente. Ay, pegan duro. Tenemos miembros. Muchos miembros. Tienen miembros internos, miembros externos. Uñas, deje de comérselas porque son importantes. Tiene cejas. Todo lo que está en su cuerpo está por algo. Entonces no se lo quite. Porque hay gente, hermano, no entiendo a las mujeres. Perdónenme, mujeres. Hay mujeres que se quitan todas las cejas y se las pintan. Y me pregunto, ¿y cómo hacen cuando llueve? Se ven como la gasolina, cada día más cara. Tiene muchos miembros. Y dice Pablo, oiga lo que dice Pablo: ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿A qué? Al pecado. No presente sus manos al pecado. En otras palabras, no demos nuestros miembros al pecado, no lo demos. Dice, mire, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. ¿Cómo podemos hacer historia? Ya lo tiene lo primero: viviendo una vida santa. ¿Quiénes? Todos. Ancianos, ancianas, jóvenes, niños, todos. Hermanos, Dios respalda. Si vivimos una vida santa, Dios nos va a respaldar. Si nosotros determinamos morir al pecado y a las cosas incorrectas, hermano, nosotros vamos a ser respaldados por la mano poderosa de Dios. Y no solamente vamos a ser respaldados, sino que vamos a ser bendecidos. Cuando decida no presentar sus miembros al pecado. Hay uno que no le mencioné y es el que promueve todo. No es el corazón, sino la mente. Muchos pensamientos incorrectos se ven reflejados en las acciones, porque antes de hacer, nosotros pensamos. Lo segundo para marcar la diferencia, amados hermanos, es necesario tener determinación. ¿Qué quiere decir tener determinación? Es ser valiente. O sea, no diga, hermano, no diga como la gente que quiere comenzar dieta: mañana la comienzo. No, comience hoy. Vivir una vida diferente, hermano, es comenzar ahora. Hay gente que dice: es que yo el pecado, hermano, lo voy a ir dejando. No dicen ni poco, poquito a poquito, que día a poco, dicen. Ayúdeme, por poquito, no, déjenlo. No voy a hablar mucho de eso, porque hace unos días yo le dije a usted, de parte de Dios, hermano, si hay algo que esté arruinando nuestra vida, hay que quitarlo. Porque Dios, hermano, desea lo mejor para nosotros. Usted tiene que tener determinación, ser valiente, a permanecer firme en la voluntad de Dios y decir no al pecado. ¿Cuánta gente en la Biblia dijo no, hermano? Y Dios los prosperó. ¿Cuánta gente en la Biblia dijo no al pecado? Y Dios los bendijo. Y Dios los puso hasta en trono, los puso Dios.
Cuando a un hombre jovencito de 17 años se le presenta la oportunidad de fornicar o de adulterar con una mujer ya vieja, él dijo, ¿cómo voy a ofender? ¿Cómo voy a faltarle respeto a mi patrón? ¿Y cómo voy a deshonrar a Jehová? ¿Sabe qué hizo Dios con José? Lo puso en el trono, era el segundo al mando. Pero tuvo ¿qué tuvo? Determinación. No me gusta cuando la gente dice, sí, hermano, es que mire, yo pues soy débil. No. ¿Por qué? Yo soy humano, hermano. A mí la carne me bota, me dijo un hermano. No. Sí, a mí la carne me bota, hermano. No, tengamos valentía, hermano. Miremos la gente que dijo, que se paró firme en la brecha y dijo, no lo hago y no lo hago. Y mire Dios cómo lo bendijo. A Daniel, ¿qué dijo Daniel cuando le llevaron el manjar de comida? Mas no vaya a creer que era pastel frito, empanada. Hermano, ¿no cree que usted que era sopa de mondongo? ¿No cree que era sopa de caracol? No era fritada la que llevaba, ¿no? Ni frijoles. Con que estoy preocupado con ustedes que no comen frijoles. Dijo un hermano aquí, mejor que me agarren a tiros, pero frijoles no como, dijo. Estamos a otro nivel nosotros. No, pero cuando le llevaron el manjar a Daniel no voy a creer que era manjar del rey, de la porción del rey, era eso. De la porción del rey. Y dice la Biblia así, propuso Daniel en su corazón, eso es determinación, hermano. Propuso en su corazón no contaminarse. Él dijo, si todos van a agarrar comida, que agarren todos comida. Si todos van a actuar como dice Nabucodonosor, que actúen ellos. Pero yo voy a mantenerme firme, porque cosa inmunda no puede entrar a mi boca. ¿Sabe qué hizo el Señor con Daniel? Dice que lo puso en alto. Tanto es así que lo hallaron 10 veces mejor que los demás. Es que Dios premia cuando uno se mantiene firme. Hermanos, el Señor lo va a bendecir, el Señor lo va a respaldar, el Señor lo va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El Señor estará con usted cuando usted determine ser diferente a los demás. Porque Dios honra a los que le honra. Él lo va a honrar a usted. Y por último, ¿quiere marcar la diferencia? Hay que ser obedientes. 17 dice así, miren, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Y le agrega algo importante: de corazón. Porque ¿sabían ustedes que hay gente que obedece pero no de corazón? ¿Qué sería una persona que obedece pero no de corazón? Pues niega. Lo hace, ¿verdad? Lo hace, pero antes de hacerlo, ¿qué hace? Patalea, hace berrinche. Lo hace, pero no lo hace de buena gana, no lo hace de buena forma, y va renegando y va hablando hasta con las piedras, y va bravo y regresa y regresa bravo. Hizo lo que usted le dijo, pero no lo hizo de corazón, lo hizo de mala gana. Por eso la Biblia dice así, miren, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Porque una cosa es obedecer en lo exterior, pero otra cosa es obedecer de corazón. ¿Sabe usted qué hacen los trabajadores en las empresas cuando no está el patrón? Trabajar. ¿Qué hacen cuando no está el patrón?
descansar, se sientan. Se sientan, toman café, dejan los mareados, van para el baño. Media vez no está el patrón, ese va al baño 8 veces. Con algunos a veces no vienen. Pero cuando ya está el patrón ahí, ¿cómo actúa él? Es un as. Hasta los dedos se cosen por tal de sacar la producción. Quiere decir que los trabajadores de las empresas no trabajan obedeciendo de corazón. Esa fue buena, panameño. Esa no la esperaba, ¿verdad? Ahora, eso es allá. Vámonos a los hogares. ¿Cómo obedecen sus hijos? ¿De corazón? Ay, Señor, estoy oyendo a los padres. ¿De corazón? De mala gana. Que ahí lo muerden a uno. ¿Aló? Obedecer, la obediencia marca la diferencia en cualquier lugar que usted vaya. No hay cosa más linda que alguien obediente. No olvides, hermano, alguien que sea obediente, que le diga, mira vos, ¿crees que me hace? Claro que sí, ¿por qué no? Pues con todo gusto. ¿Por qué no? Pues y subámosle el sueldo a este. Suban el sueldo a este. Bajarle el sueldo quieren. Echarlo quieren. Quitarlo ya no lo aguantan. Pero la obediencia, donde quiera que usted vaya. Pablo le dijo una vez, no sé a quién de las iglesias le dijo, Pablo, obedezcan, no solamente en mi presencia, sino cuando yo no esté. Así dice Pablo. ¿No se ha fijado usted que cuando el pastor no está, la gente hace lo que quiere? No, ni vienen. Comenzando por donde vienen, ¿verdad? Y fíjense que yo ya he venido tarde, tal vez porque he andado haciendo alguna misión, he venido tarde y bien encuentro el mogote de hermano, el culto aquí encendido. Ese culto sí está bueno. Mira que está encendido. Aquí está filudo, ¿va? Se alaba a Jesucristo, sale bendecido. Y aquí está pero bendecido. Y el mogote de gente allá afuera. Es ver que asoma la punta, la chatarra que tengo. ¡Ah! Deme una cora de pasteles a usted. Y ya lo he visto, que rato de estar ahí parado. Sí. No obedezca cuando lo miren. Obedezca de corazón. Aunque no lo miren. Porque es verdad, tal vez no lo está viendo su patrón, no lo está viendo su jefe, no lo está viendo el que le paga, no lo está viendo el pastor, no lo están viendo los líderes. Pero ¿sabe quién lo está viendo? Jehová de los ejércitos. Él lo está viendo, Él está viendo lo que usted hace. Por eso yo le digo hoy, eso marca en alguien, hermano, marca una gran pauta en alguien. La obediencia. Dios quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Yo no creo que Dios quiera lo malo para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero mire, si hay algo, hermano, que está afectando a las iglesias, es lamentable decirlo, pero es cierto, es la rebeldía. La rebeldía está arruinando las iglesias. Y lo más duro es que aquellos que deberían de ser ejemplos son un pésimo ejemplo. Un mal ejemplo son. Porque ellos la gente que tiene más años de cristianismo es la gente más obediente que la que tiene que haber. La desobediencia, hermano, está arruinando. Y no vaya a creer que solo la misión de nosotros, ¿no? Está arruinando muchas iglesias. La desobediencia, la rebeldía en las personas.
No, marquemos diferencia. Y miren, hermanos trabajadores, con todo respeto se lo digo, pero si hay algo que las empresas valoran bastante, es que su hora de trabajo la ocupe para trabajar. ¿Sabe que en la empresa donde yo trabajé, quitaron a un hombre, hermano cristiano, de una línea, no de la de nosotros, sino de otra línea? Pero ¿sabe qué hacía? A la hora del trabajo, apagaba la máquina. Las empresas no pueden estar apagadas las máquinas. Apagaba la máquina y se ponía a leer la Biblia. ¿Sí? Y el supervisor le decía, mira, no leas la Biblia. El supervisor era hermano, era cristiano. No, mira, no leas la Biblia porque te van a despedir. No. Si me despiden es porque no aman a Dios. Eso es no ser sabio. Para no hacerle larga la historia, como a los 15 días le llegó la notificación que lo necesitaban en oficina, lo echaron. Cuando salió, ¿sabe qué decía? Es que la gente rechaza el evangelio. No, eso es ser ignorante. Es ser ignorante. Porque al trabajador lo contratan no para que esté leyendo la Biblia, sino para que trabaje. Ya si en su hora de almuerzo usted quiere leer la Biblia, hágalo. A su hora de descanso. Pero cada cosa hay que ponerla en su lugar. Y si hay algo que beneficia y bendice, no solamente que en la iglesia, delante de Dios, es cuando nosotros somos obedientes. Así que espero, hermano, que comencemos a ser diferentes a los demás. Dios les bendiga en esta hora. Quiero invitar